Hola, este es el curso Coaching en la Administración Pública, sesión 6, y yo soy Tabea Hirzel. El primer bloque tenía un carácter algo filosófico. Estudiamos cómo nuestra percepción del tiempo es relevante para una buena gestión del trabajo y una comunicación eficiente con los demás. Vimos también cómo cambiaba con el desarrollo de nuevas tecnologías. Este segundo bloque se centra más en la psicología, en concreto en la psicología de la comunicación y el impacto de la tecnología en ella. En las próximas 6 actividades conoceremos y aplicaremos el modelo de las 4 orejas de Schulz von Thun. Descubriremos el modelo de las 4 orejas como una herramienta para una comunicación no violenta. Aplicaremos 2 modelos concretos, el equipo interior y al final el modelo situacional. Para ello, profundizaremos aún más en el tema del tiempo y el espacio que analizamos mediante la teoría de la cronémica. Ahora lo practicamos desde la psicología social, compatible y complementario con lo anterior. En un contexto concreto, siguiendo el modelo conductual de Riemann-Thomann, aprenderemos de alinear nuestros valores, resolver tensiones y romper con círculos viciosos. Comencemos con el modelo de las 4 orejas. El inventor de este modelo se llama Friedemann Schulz von Thun. Es un psicólogo alemán que se especializó y uno de sus mayores logros fue crear un método que ayudó de forma clave en resolver conflictos durante la posguerra en Alemania, por lo que fue premiado con el premio Gegen Vergessen für Demokratie, en español contra el olvido, por la democracia. Su amplio estudio es bien conocido también en el ámbito de la sanidad pública en todo el entorno germánico y actualmente se aplicó de forma muy detallada en el entorno empresarial. Los 3 aspectos centrales de su metodología son el cuadrante de la comunicación, también llamado las 4 orejas, el modelo del equipo interior y sus métodos para analizar y mediar con diferentes estilos, valores y el desarrollo de la personalidad. El cuadrante de la comunicación es un modelo que nos explica cómo funciona la comunicación humana. Recuerdo aquí que no es una teoría de la información o sobre la comunicación en sistemas tecnológicos, sino el mecanismo psicológico de la comunicación. Más adelante veremos cómo y dónde se relaciona con los anteriores. Schulz von Thun nos quiere enseñar con este modelo que el mensaje no es una sola cosa uniforme que se transmite de una persona a otra, sino es un conjunto de información que a menudo queda desapercibido y únicamente actúa de forma subconsciente, pero muy potente. El que pronuncia un mensaje, el emisor, emite 4 declaraciones. Primero, en todo mensaje existe una información factual, la línea roja, que transmite un hecho comprobable. Pero después, al mismo tiempo, el emisor hace una expresión de sí mismo, dice algo sobre su propio ser, su estatus, su rol o rango, cómo se siente y quién es. Esto es la autoexpresión. Luego, siempre transmite un mensaje sobre la relación con el receptor. Y finalmente, contiene todo mensaje también una apelación, algo que se quiere mover en el receptor
un pensamiento o una acción que debería tener. Dentro de un rato, cuando vemos algunos casos concretos, será más comprensible. Lo dejo aquí como una introducción. El concepto del equipo interior principalmente afirma que este mecanismo del mensaje entre un emisor y un receptor ocurre también dentro de cada emisor y receptor. Es como si tuviéramos varias voces dentro de nuestra mente que discuten y compiten entre ellos en un diálogo interior. Es lo que comúnmente conocemos como razonar. Schulz von Thun aplica todos los aspectos de la dinámica comunicativa en un equipo también a nuestra mente, nuestro discurso interior. Esto se llama pluralidad mental. En nuestra mente existe también un líder. Hay conflictos, diferentes constelaciones de roles interiores que nos ayudan o nos bloquean a la hora de llegar a tomar una decisión o interpretar adecuadamente un mensaje de otro. Controlar esta pluralidad mental forma parte del desarrollo personal. Un par de generaciones antes de Schulz von Thun, ya Carl Gustav Jung comentó: cuando el individuo no toma conciencia de sus contradicciones, el mundo se ve forzado a expresar el conflicto y romperse en mitades opuestas. Schulz von Thun sigue esta idea. Necesitamos lograr la paz interior para poder interactuar en el mundo de forma pacífica. Veremos la idea de la pluralidad interior más a fondo. Dos escritoras que aplican la teoría de Schulz von Thun en sus libros de forma bastante comprensible son Margaret Paul y Erika Chopich. Basándose en el concepto humanista del ser humano como una imagen sistémica, algo parecido a la visión del mundo, la visión del yo, apelan a que miremos hacia adentro y escuchemos nuestras propias voces internas. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, rara vez encontramos una sola voz hablando sobre una situación o tema en particular. Por regla general, tendemos de encontrarnos con diferentes partes internas, que rara vez están de acuerdo y que hacen todo lo posible para influir en nuestra comunicación y nuestras acciones. En esta imagen que tenemos de nuestra propia mente, existen diferentes personajes con diferentes roles que forman un verdadero teatro interior. En general, suelen ser 8 miembros en un equipo interior. Estos personajes son situacionales y cambian según el contexto. Se usan para lograr más claridad a la hora de analizar nuestras voces interiores y disolver los posibles conflictos. El discurso interior es normalmente un proceso inconsciente. Se revela sobre todo cuando falla. Y lo que podemos hacer para resolverlo es, primero, identificar los miembros o personajes que quieren pronunciarse. Segundo, escuchar cada mensaje individual sin criticar. Tercero, evaluar posibles compromisos. El objetivo es llegar a un consenso, cohesión interior, respetando las diferentes necesidades importantes de uno mismo. Con este método se puede alcanzar una opinión coherente de forma más rápida, resultados más auténticos, propiamente nuestros y no un discurso aprendido, además de estar más contentos con nosotros mismos y entender mejor las discrepancias que ocurren en el equipo exterior, el que tenemos, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo.
pasamos al análisis transaccional sobre Perne y la dinámica de los mensajes interiores. El humanismo psicológico tiene cierta afinidad con Jung, pero durante el siglo pasado se trabajó también en otras escuelas psicológicas en la dinámica de los conflictos. Así, el canadiense Eric Perne desarrolló el análisis transaccional y el modelo impulsor. El análisis transaccional de Eric Perne divide nuestra personalidad interior o nuestros personajes interiores como en dos fases de desarrollo. El más alto es el yo progenitor, dividido entre padres cariñosos, padres claros y líderes y padres críticos. Está el yo adulto, que corresponde a un estado de equilibrio relajado, equilibrado y reflexivo, como un homeostasis, y el yo niño dividido en yo niño adaptado, yo niño libre y relajado, y el yo niño rebelde. Perne describe el desarrollo personal como un yo que comienza desde el niño, se convierte en adulto y llega a ser un progenitor. Pero todo esto no ocurre a lo largo de la vida, sino de forma simultánea en un único evento comunicativo. Es como un juego que hacemos con nosotros mismos cuando razonamos y evaluamos los mensajes que nos llegan, convirtiéndose en diferentes aspectos de nuestro yo. Los impulsores son mensajes que todos conocen desde la infancia de sus padres, muchas veces bien intencionados, pero muchas veces dados como consejos de acuerdo a las necesidades e ideas de sus padres. Existen patrones que representan motivaciones para pensar y actuar de determinada manera, y pueden existir diferencias entre pensar y actuar. Para modular los motivos internos de uno mismo, se puede trabajar con autorizadores, también llamados permisores, que neutralizan los impulsores. Las características y habilidades de los 5 impulsores son las que vemos en esta tabla. Como autoevaluación, pueden hacer la encuesta de los 5 impulsores de forma individual en casa. La escuela de Schulz von Thun integra esta teoría perfectamente en sus métodos. Haremos un par de ejercicios prácticos a continuación. El análisis de los impulsores es una herramienta para identificar aún mejor las voces interiores. La forma de trabajar con las voces interiores y exteriores es reintegrar a las voces excluidas y sensibilizar para los conflictos. Esto se puede lograr en 5 más 5 pasos. En los siguientes pasos identificamos las voces interiores y trabajamos con ellos analizando la coherencia de nuestro discurso interno y comparamos nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás con la percepción de otros. Los primeros 5 pasos son: 1. Observar. 2. Identificar. 3. Completar. 4. Formar equipo. 5. Trabajar en equipo. Observamos que cada personalidad es diferente, al igual que sus voces interiores. Escuche, siente y perciba sus mensajes interiores que se pronuncian en cada situación. Anótelos. ¿Qué dicen? Para identificar las voces, asócielas a personajes concretos para poder nombrarlos claramente. No tienen que ser los 8 personajes básicos. Existen muchas variaciones.
Después debe completarlas. Hay voces que faltan que deberían decir. Complete su equipo interior. En el cuarto paso, se forma un equipo con estas voces. Descubra cuál de las voces es la dominante y qué es lo que necesita y trabaje con ella como si se tratase de un equipo real. Y finalmente, trabajamos en equipo. Trabaje con todos los personajes para formar un equipo coherente. Para desarrollar esta actividad, podemos seguir 5 pasos bien definidos. El asunto, voces internas, identificar miembros, diálogo interno, la decisión. Esta actividad la haremos ahora juntos de forma práctica. Empezamos con el asunto. Anote en el papel una situación estresante y el objetivo. Por ejemplo, ¿por qué mi situación en el trabajo me está molestando tanto en este momento? ¿Por qué dejó que X me ponga bajo tanta presión? ¿Por qué me siento tan incómodo en mi equipo? Cuando tengamos definido el asunto, pasamos a escuchar nuestro diálogo interno. Algunas preguntas que nos podemos hacer son: ¿quién me está hablando? ¿Qué dice? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué me gustaría hacer en este momento? ¿Qué me detiene? Cuando escuchamos estas voces, tenemos que identificar quién está hablando. Para ello, les dejo aquí en el enlace un resumen de los personajes más importantes de nuestro teatro interior. El objetivo es completar, reagrupar y reflexionar sobre nuestro equipo interior. En el último paso, le queda posicionarse como jefe para tomar una decisión. Para ello se debe cuestionar a sí mismo o sí mismo cuestiones como: ¿cómo puedo conciliar todas las voces? ¿Qué estrategia resulta? Estos han sido los 5 primeros pasos del 5 más 5. Ahora deberíamos hacer el mismo análisis con nuestro equipo exterior, es decir, nuestros compañeros en nuestro puesto de trabajo. La decisión final puede entonces ubicarse en un esquema de 4 áreas de coherencia, en la que lo ideal sería posicionarse en el campo coherente, donde nuestro jefe interior coincide con la decisión que tomamos en el equipo exterior. Así evitaremos que nadie se sienta desplazado, inadaptado o nos volvamos incluso locos. El gráfico que vimos en el folio anterior también se conoce como ventana de Johari, con la diferencia que el Johari de Joseph Luft y Harrington Ingham analiza el conocimiento en un equipo y el cuadrante Riemann-Thomann la situación. La ventana Johari es un tipo de juego grupal para evaluar nuestro conocimiento mutuo. Todos reciben una lista de adjetivos y deben asociar un número establecido, por ejemplo 5, con qué siente que describen su propia personalidad. Los demás hacen lo mismo. Estos adjetivos se insertan en una cuadrícula de 2×2 de 4 celdas. Las 4 celdas representan el área libre, la ciega, oculta y desconocida. El área libre es aquella parte de nuestro yo consciente, nuestras actitudes, comportamientos, motivaciones, valores y la forma de vida de la que somos conscientes y que es conocida por los demás. Nos movemos dentro de esta zona con libertad. Somos libres
abiertos. En el área oculta se escriben los adjetivos seleccionados por el sujeto, pero no por ninguno de sus pares. Van en este cuadrante. Estas son cosas que los compañeros desconocen o que son falsas, excepto para el sujeto. Los adjetivos no seleccionados por los sujetos, sino solo por sus pares, van en el área ciega. Estos representan lo que otros perciben, pero el sujeto no. Y por fin, adjetivos que ni el sujeto ni los pares seleccionaron van aquí. Representan comportamientos o motivos del sujeto que nadie que participa reconoce, ya sea porque no se aplican o por ignorancia colectiva de estos rasgos. Menciono la ventana de Johari porque he visto que a veces se usa de forma intercambiable y no lo es exactamente, pero con algo más de práctica son dos métodos que se pueden combinar, por ejemplo, para usar la percepción de las voces interior y exterior, además de que sirve de una herramienta interesante para conocerse mejor. Acabamos de ver la dinámica de los diálogos y cómo evitar que se generen conflictos o resolverlos. Como reflexión adicional, ponemos ahora esta dinámica en contexto con el espacio y el tiempo. Los psicólogos Fritz Riemann y Christoph Thomann, en la tradición de la terapia Gestalt, desarrollaron para ello el cuadrante Riemann-Thomann. El cuadrante Riemann-Thomann, también conocido como cruz Riemann-Thomann, es un análisis que tiene como objetivo de entender mejor las aspiraciones básicas propias y la de otros. Puede ser aplicada en los niveles individuales y grupales y se usa en equipos existentes para descubrir sus fortalezas y debilidades, puntos de fricción, y de esta forma desarrollar las estrategias correspondientes. Los participantes se ubican según sus aspiraciones en uno de los cuadrantes para desarrollar una estrategia de comunicación más adecuada para cada personalidad, según sus necesidades de cambio o continuidad, es decir, su cronémica y sus necesidades de cercanía y distancia, su proxémica. Según nuestro análisis de la personalidad, intentaremos sintetizar valores positivos en tensión. Finalmente, usamos todos estos conocimientos para deshacer los nudos de los círculos viciosos en la comunicación. Para ello, desenredamos la verdad en el contexto actual de la situación. El mecanismo del círculo vicioso en la comunicación tiene el siguiente esquema. La primera persona, A, se pronuncia de una manera y otra. La segunda persona, B, se siente por eso de cierta manera en base de su interioridad y se comporta en consecuencia. Ahora se pronuncia B, lo que hace sentir A de cierta manera, afectando su interioridad a la vez, y lleva a A comportarse de nuevo, a menudo impulsado por los mismos diálogos internos y expresando algo muy parecido como al principio. Reflexionar sobre este círculo y analizar cada aspecto de ello mediante los análisis anteriores nos ayuda a parar el círculo. A nivel de equipo existe por ello una verdad situacional que depende del contexto y de las personas involucradas. Seguramente conocen la experiencia de que ciertos conflictos
se dan en ciertos lugares o momentos, pero no en otros, o que desaparecen cuando entra o sale una persona del equipo. Falsamente se piensa entonces que la persona que falta es la culpable, o la persona nueva es la que haya mejorado el equipo, cuando la realidad es algo más complejo. En este esquema, el canal de entrada representa la historia, el abdomen superior representa la estructura temática, el abdomen inferior representa la estructura interpersonal de los involucrados. El canal de salida representa los objetivos de la reunión. Con esto ya concluimos nuestra sesión de psicología de comunicación y pasamos a la tecnología de información en la siguiente sesión. Muchas gracias.